Hoy hablaremos del excéntrico canadiense que se volvió el mayor as de los combates en Malta. Ese tipo era... Pon la cortinilla ahí. Suscríbete al canal para ayudarnos. YouTube recomienda nuestros videos y así crecemos más. El trato es, si te gusta este video, compártelo con al menos un amigo que también disfrute la historia militar. Entonces, ven conmigo. El joven Jorge Burling nació el 6 de diciembre de 1921 en la pequeña ciudad de Verdun, en la provincia de Quebec, en Canadá. Su familia era muy religiosa y leía la Biblia a diario, interpretándola literalmente. Jorge creció en un entorno donde estaban prohibidos el alcohol, el tabaco y otros placeres. Ni siquiera tenían radio en la familia. Aunque era saludable y atlético, nunca participó en deportes de equipo. Él era un solitario por naturaleza, pero Burling encontró un refugio en la aviación. Amaba los aviones desde los 6 años, cuando su padre le armó un avioncito de juguete. Mientras su desempeño escolar era bastante mediocre, al mismo tiempo se sumergía en libros sobre los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial. Estudiaba tácticas y maniobras esperando convertirse algún día en uno de ellos. Burling decía que cualquiera podía volar o disparar, pero hacerlo al mismo tiempo era una habilidad rara que él dominaba con maestría. Voló por primera vez a los 12 años de edad y a los 15 años dejó la escuela para conseguir un trabajo y así poder pagar las lecciones de vuelo. Por ese motivo, sus padres empezaron a tratarlo con bastante frialdad y lo dejaron encerrado en su cuarto como castigo. Ni siquiera ese trato hostil fue suficiente para alejar a Jorge de su sueño. Realizó su primer vuelo solo en 1938, poco después de cumplir 17 años, y terminó aprobando todos los exámenes para convertirse en piloto comercial, pero le rechazaron la licencia por ser todavía muy joven. Se inscribió en una competencia de acrobacia aérea en Edmonton, donde compitió con pilotos de combate de la Fuerza Aérea Canadiense. Para sorpresa de todos, el joven Burling terminó coronándose campeón, pero a la hora de recibir el trofeo, armó un gran alboroto diciendo: "Mira, si Canadá depende de estos pilotos, ahí sí estamos fregados". La gente de la Fuerza Aérea que escuchó eso solo dijo una cosa: "Deja, chamaco, lo tuyo está guardado". En septiembre de 1939, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Canadá se unió de inmediato al Imperio Británico. Burling fue de inmediato al puesto de reclutamiento de la Fuerza Aérea Canadiense. Pero ¿adivina qué pasó? Fue rechazado de inmediato. Aunque tenía altas calificaciones de vuelo, la Fuerza Aérea alegó que no terminó sus estudios. Pero oye, tú y yo aquí sabemos por qué fue, ¿verdad? En la desesperación intentó ofrecerse como voluntario para servir en la Fuerza Aérea finlandesa. Finlandia en ese momento estaba enfrentando a la Unión Soviética en la llamada Guerra de Invierno. La embajada finlandesa en Canadá pidió autorización de sus padres. De nuevo, adivina qué, pero de ninguna manera vas a ir. Burling veía en la Segunda Guerra Mundial la única forma de cumplir sus sueños de infancia. Se ponía nervioso porque aún no participaba en combate. En el verano de 1940 se ofreció como voluntario para la tripulación de un barco de municiones que partía de Canadá hacia el Reino Unido. Llegó a Glasgow, Escocia, tras cruzar el Atlántico lleno de submarinos alemanes. Muchos barcos a su alrededor fueron hundidos, pero él llegó intacto. Se presentó en el primer puesto de reclutamiento de la Real Fuerza Aérea que encontró. Pero el reclutador le pidió su acta de nacimiento. Y adivina qué, la olvidó en casa. Burling entonces cruzó el Atlántico de nuevo para llegar a casa y buscar su acta de nacimiento. Eso fue lo que hizo. Tomó el papel y volvió a Inglaterra. 3 cruces del Atlántico en semanas. Sano y salvo, pero desde el inicio del entrenamiento mostró rasgos difíciles de personalidad. Voló bajo sobre la torre de control y derribó al centinela de arriba. Y a pesar de ser constantemente reprendido por ese comportamiento salvaje, terminó todas las etapas del entrenamiento de manera brillante. Tenía un talento natural para la caza y sus ojos azules mostraban una precisión extraordinaria. Una habilidad que más tarde lo haría conocido por detectar aeronaves enemigas mucho antes que cualquier otra persona. Al terminar el entrenamiento le ofrecieron una comisión como oficial, pero Burling se negó diciendo que no confiaba en los oficiales y prefería vivir con los pilotos sargentos. Pero una vez, su gran bocota terminó metiéndolo en una mala situación con sus oficiales al mando. Esto porque Burling fue asignado al 403 Escuadrón de Caza, una unidad canadiense recién transferida a Inglaterra. Terminó volando como el Tail End Charlie
una posición de retaguardia en una extraña formación de vuelo inglesa, que poco después fue abandonada por su ineficacia y alto costo en vidas. Como esa posición era la más vulnerable de la formación, solía ser reservada para pilotos poco apreciados. Voló su primera misión en Navidad de 1941 a bordo del Supermarine Spitfire, la aeronave que lo acompañó toda su carrera. El 23 de marzo de 1942, sobre el Canal de la Mancha, Burling notó la gran distancia de la nave enemiga acercándose. Él avisó por radio, pero su comandante lo ignoró, diciéndole que guardara silencio. 3 Focke-Wulfs se acercaron rápidamente por detrás de Burling. Reaccionó bajando el tren de aterrizaje y usando los flaps completos, reduciendo la velocidad del Spitfire y permitiendo que los alemanes lo sobrepasaran. Así logró volver a Inglaterra. Tras aterrizar, hizo un escándalo con su comandante, llamándolo estúpido por ignorar su advertencia. Como resultado, lo expulsaron de la unidad y lo transfirieron al 41º Escuadrón de la Real Fuerza Aérea. Ya llegó a esta nueva unidad con su mala fama precediéndolo, y nuevamente ocupó la posición de Thailand Charlie, el 1 de mayo de 1942. Nuevamente vio un avión a lo lejos, avisó y fue ignorado. Pero esta vez decidió romper la formación. Fue solo en busca del enemigo y lo derribó, logrando su primera victoria. Al regresar, en lugar de ser felicitado por derribar al enemigo, recibió una fuerte reprimenda por abandonar la formación. Eso fue lo que colmó la paciencia de él, que ya no soportaba ser reprendido, y sus comandantes tampoco toleraban su insubordinación. Pero fue justo ahí cuando el destino le sonrió. La isla de Malta, en el Mediterráneo, entre Italia y África, sufría un intenso ataque aéreo de las fuerzas alemanas e italianas, decididas a bombardear la isla. Hasta su rendición, Malta fue una base aeronaval inglesa clave para atacar los convoyes del eje hacia el norte de África. Si se perdía, Rommel obtendría los suministros necesarios para asegurar su victoria en Egipto. La isla necesitaba desesperadamente refuerzos. A finales de mayo de 1942, Burling se ofreció para ser transferido a Malta, y su solicitud fue aceptada mucho más que rápidamente por el comandante del escuadrón. El 9 de junio de 1942, a sus 20 años, George Burling despegó del portaaviones HMS Eagle con su Spitfire 5B, una versión tropicalizada con un gran radiador instalado en la parte inferior del motor. Terminó aterrizando en el aeródromo de Takali, en Malta, en medio de un ataque aéreo enemigo. Finalmente fue integrado al escuadrón número 249, que estaba comandado por el mayor Percy Belgrave Lucas, o Laddie Lucas. A Lucas le informaron previamente sobre el comportamiento errático de Burling, pero decidió adoptar un enfoque un poco diferente con él. Sospeché que su rebeldía venía de algún sentimiento reprimido de inferioridad. Juzgué que lo que Burling necesitaba no era castigo, sino aliento. Su ego era muy importante para él y, por lo que dijo, el trato que recibió en Inglaterra fue para hundirlo. Le prometí que tendría toda mi confianza, pero que si algún día abusaba de esa confianza, sería transferido de la isla. Al día siguiente, sus brillantes ojos azules se abrieron de par en par. Él nunca me decepcionó. Nunca socializaba con sus compañeros pilotos, que iban a relajarse con bebidas y mujeres. Él se concentraba en aprender técnicas de tiro de deflexión, es decir, el arte de alcanzar objetivos en movimiento. Pero mira, para eso, él usaba un revólver 38 y le disparaba a lagartos que corrían por la isla, matándolos con un solo tiro certero. Su raro autoentrenamiento funcionó. El 6 de julio, él derribó 2 Mach C-202 italianos y un Messerschmitt Bf-109 alemán. Esas 3 victorias, sumadas a las 2 que ya había conseguido antes de venir a la isla, lo convirtieron en un as. Pero Burling no celebró. Prefirió quedarse solo esa noche. En solo 3 semanas del mes de julio, Burling derribaría nada menos que 15 aeronaves enemigas, todas utilizando su alta precisión con el tiro de deflexión. Esa extraordinaria habilidad de Burling solo veía lo mismo en otro joven cercano, el teniente Hans Joachim Marcelli, que puedes conocer en este video. Aunque siempre llevaba su inseparable Biblia, regalo de su madre, Burling mostraba profundo odio y desprecio hacia sus enemigos, y esa virulencia se traducía en su comportamiento de vuelo. Era conocido por fusilar a pilotos alemanes e italianos que descendían en paracaídas sobre Malta, después de que sus aeronaves fueran destruidas. Alegaba temer que ese piloto volviera después con otra aeronave para matar. El 12 de julio, 2 cazas italianos Reggiani R-2001 del segundo grupo Caccia, pilotados por el teniente Carlo Seganti y por el teniente coronel Aldo Quarantotti, se acercaron a Malta.
Ambos venían solos, buscando a un piloto italiano que cayó en el agua más temprano ese día. Burling vio a los Reggiani a lo lejos y se les acercó sin ser visto. Los italianos estaban concentrados buscando en el mar. Él aceleró, se lanzó y disparó una ráfaga al caza de Seganti, destruyéndolo. Pero ¿qué pasó después con el coronel Quarantotti? Más tarde fue contado por Burling en una multitud en Canadá y horrorizó a todos. Si tienes estómago fuerte, sigue ahí. Me acerqué justo por debajo de su cola. Yo iba más rápido que él, a unos 50 metros detrás. Yo giraba hacia la derecha y él miraba hacia la izquierda. Yo giraba hacia la izquierda y él miraba hacia la derecha. Él aún no sabía que yo estaba ahí. En ese momento me acerqué a 30 metros, estando a su derecha en un ángulo de 15 grados. Bueno, a 25 o 30 metros en el aire parece que estás justo encima de la persona, porque no hay fondo, ninguna perspectiva. Pude ver los detalles de su rostro, porque él se volteó y me miró justo antes de que yo apretara el gatillo. Una de mis balas le dio directo en la cara y le voló la cabeza. El cuerpo tembló y la ráfaga le dio en la base del cuello, y la sangre salió disparada por el costado de la cabina. Fue una visión maravillosa, la sangre roja bajando por el fuselaje blanco. Debo decir que me da una sensación de extrema satisfacción cuando les vuelas la cabeza. Por ese comportamiento salvaje y por el hecho de que le gustaba hablar de su gusto por matar personas. Sus compañeros terminaron apodándolo Screwball Berlin, una jerga inglesa que significa loco o psicótico. Está macabra, ¿eh? Pero ¿te gusta la historia de Burling? ¿Quién es tu piloto de caza favorito? Escríbelo en los comentarios y dime por qué te gusta. La vida de Burling en Malta no solo fue de triunfos. Él se lesionó varias veces y también fue derribado 4 veces mientras servía en la isla. Él también contrajo una diarrea brutal llamada cachorro que lo dejó en cama por más de una semana. Incluso enfermo, Burling se arrastraba a su Spitfire para no perderse los combates. El 27 de julio de 1942 fue su mejor día en Malta, en el cual derribó 4 cazas y dañó otros 2. Esa mañana derribó 2 cazas Mach 702. Uno de ellos era del comandante del escuadrón 150 y uno el mayor as italiano sobre Malta, el capitán Furio Nicolodoglio Berlin. Más tarde recordó que simplemente explotó en pedazos en pleno aire. El día 30 de ese mes, la Real Fuerza Aérea lo obligó a aceptar una promoción oficial. Berlin ya había rechazado la promoción 2 veces, y la Real Fuerza Aérea consideraba una desgracia que su mayor héroe siguiera siendo sargento. A pesar de aceptar la promoción, Berlin siguió viviendo junto a los sargentos. En octubre logró otra asombrosa racha de victorias en el aire. El día 14 voló su última misión sobre la isla. Ese día su Spitfire fue perseguido por 2 Messerschmitts, que le dispararon varias balas en las superficies de control y lo hirieron en el talón, el codo y las costillas. Con el motor de su caza ardiendo, Berlin saltó en paracaídas a baja altura y fue hallado horas después, en una mancha roja en el mar. El personal de rescate dice que cuando lo encontraron él estaba delirando. Preguntando insistentemente por su Biblia, buscaron en sus bolsillos hasta encontrarla. Y poco después él dijo que iba a volver a combatir en pocas horas. Aunque sangraba mucho por las heridas, Burling fue evacuado a Inglaterra para recibir tratamiento, con escala en Gibraltar. Todo eso a bordo de un bombardero B-24 Liberator. Al acercarse a Gibraltar, el bombardero tuvo un accidente al aterrizar y murieron varias personas a bordo. Berlin fue sacado con vida y llevado de inmediato al hospital. El 4 de noviembre fue condecorado con la Distinguished Service Order por sus 28 victorias aéreas, que lo convertían en el mayor de los ases de Malta. A finales de 1942, Berlin fue enviado a Canadá en contra de su voluntad para una campaña de recaudación de fondos para la guerra. Odiaba ese show. Y el público, que al principio estaba entusiasmado de conocer a su héroe nacional, se asustó con los discursos sangrientos que él daba. Fue abiertamente hostil con un grupo de pequeñas exploradoras que quisieron homenajearlo con 28 rosas rojas, una por cada victoria que había logrado. También era muy hostil con la prensa siempre que le preguntaban sobre la recaudación de fondos para la guerra. Esto provocó que su figura nuevamente fuera mal vista entre los círculos militares. La herida en su pierna aún no sanaba por completo. Tuvo que volver al hospital por varias semanas. Después de viajar por todo Canadá, finalmente concluyó su misión allá y regresó a Inglaterra en mayo de 1943. Lo hicieron instructor, pero no tenía la menor paciencia para eso y rápidamente su comportamiento salvaje volvió a sobresalir.
para evitar una corte marcial dentro de la Real Fuerza Aérea, en septiembre de 1943 fue transferido a la Fuerza Aérea Canadiense, de regreso a su primera unidad de combate, el 43º Escuadrón. Insatisfecho con las patrullas sobre el Canal de la Mancha, donde había poca acción, solicitó el mando de un Mustang en acciones de penetración profunda en territorio alemán para buscar objetivos, pero su solicitud fue rechazada. A finales de ese año, enfurecido por esta situación, Börling tomó una escopeta y disparó al ala del avión de su comandante mientras éste volaba sobre el aeródromo. Un comportamiento que hoy en día sería considerado psicótico. A inicios de 1944 tuvo otro conflicto con su comandante por vuelos rasantes sobre el aeródromo. Se le prohibió hacerlo, pero en varias ocasiones desobedeció esas órdenes. Börling fue finalmente prohibido de volar y, sin saber qué hacer, la Fuerza Aérea Canadiense lo transfirió a Canadá en abril de 1944. En octubre de ese año recibió una baja honorable de la Fuerza Aérea Canadiense y fue transferido a la reserva. Este es uno que podría considerarse extraño, ya que se trata de un piloto de caza tan talentoso, y también por el hecho de que la guerra estaba lejos de terminar. Pero cuando recordamos el comportamiento de George Börling, las cosas se vuelven más fáciles de entender. Él todavía intentó ofrecerse como voluntario para volar por Estados Unidos, pero los estadounidenses querían mantenerse alejados de una figura tan perturbada como esa. A pesar de todo, al final de la Segunda Guerra Mundial, Screwball Börling siguió siendo el principal as canadiense y de Malta con 31 victorias aéreas confirmadas. Su unidad en esa isla, el 249 O Escuadrón, se volvió el escuadrón de caza canadiense más exitoso de la Real Fuerza Aérea, con 245 aeronaves enemigas derribadas en Malta. En 1946, tras no conseguir empleo, Börling terminó mendigando en las calles de Montreal por un tiempo. Los fantasmas de la guerra ahora lo perseguían, y tenía constantes pesadillas con los pilotos alemanes e italianos que había derribado. Pero en 1948 su suerte parecía cambiar. El joven Estado de Israel estaba en guerra con sus vecinos árabes y necesitaba urgentemente voluntarios para luchar en sus filas. Börling se ofreció y fue aceptado. Al saber de la escasez de aviones de combate en Israel, incluso sugirió liderar un grupo de pilotos. Y atacaron la base de la Real Fuerza Aérea en Malta para robar Spitfires y llevarlos a Israel. Claro, se lo prohibieron. Al final salió de Canadá en la aeronave Norwind Norseman rumbo a Israel con escala en Roma. Tras aterrizar en la capital italiana, despegó hacia Israel el 21 de mayo de 1948. Su avión se estrelló misteriosamente al despegar y murió al instante. Hasta ahora no han explicado las verdaderas causas de la caída del avión. Como nadie reclamó su cuerpo durante semanas, Börling terminó siendo enterrado en Roma, pero en 1950 fue trasladado a Israel y enterrado en el Monte Carmelo, en Haifa. Actualmente es visto como el héroe de la fundación de Israel, el mayor as canadiense y uno de los principales ases aliados. Hasta hoy sigue siendo una figura ambigua, un cazador extraordinario, pero con un comportamiento psicótico que solo le causó problemas siempre. Y bien, ¿te gustó este video? Si te gustó, entonces dale like y suscríbete al canal. No olvides seguirnos en Instagram. Yo me despido por aquí. Te agradezco mucho por vernos y te mando un fuerte abrazo de parte de SDG.